Bienvenidos a un nuevo episodio de La Brújula del Instinto. Hoy exploraremos un tema profundo y transformador, la logoterapia. Creada por Viktor Frankl, esta corriente de la psicoterapia se enfoca en la búsqueda de sentido en la vida, incluso en las situaciones más difíciles. En este episodio descubriremos cómo la logoterapia puede ayudarnos a encontrar propósito y resiliencia en medio de los desafíos y cómo este enfoque puede ser una herramienta poderosa para el bienestar emocional. Nuestra invitada de hoy es Emilia Tala, maestra en Ciencias de la Familia, certificada como coach de vida logoterapéutico y administradora de empresas. Hace más de 15 años, enfrentando una crisis existencial, tras una larga separación, decidió reconstruir su vida, abandonando el mundo corporativo para guiar a otros hacia su desarrollo personal pleno. Con ella profundizaremos sobre este tema. Acompáñanos en este viaje. Hola Emily, bienvenida a un nuevo episodio de La Brújula del Instinto. Entrando ya en materia, ¿cómo es que una administradora de empresas termina convertida en coach de vida especialista en logoterapia? Hola Paola, hola Ana. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta estar acá en este espacio de brújula. De brujas. ¿Cómo es que una administradora de empresas termina en la logoterapia? Bueno, pues porque eh, fui una administradora de empresas durante 20 años y nunca me gustó mi carrera. Y como la vida se encarga de gritarle a uno cuando uno no hace caso, entonces me llevó a hacer un cambio de 180 grados y dedicarme a lo que más me gustaba, que era pues toda la parte de filosofar, de ver la existencia de una manera diferente, de vivir la vida con mayor plenitud y mayor felicidad. Y ahí me encontré con la logoterapia, que es la psicoterapia centrada en el sentido de vida. Y pues ahí terminé, por supuesto, apenas vi la logoterapia, me enamoré de toda esa teoría y por eso terminé ahí. Qué lindo ese cambio. Solo para hacer una pequeña propaganda, nuestra primera temporada de La Brújula del Instinto se trata de esto, de cómo mujeres, hombres cambiaron su camino y su destino guiados por su instinto y terminaron en otras profesiones, ¿no? Arrancaron como tú como administradora y terminaste, mira, en logoterapia. Qué chévere. Cuéntanos un poquito más, ir más profundo en qué es logoterapia, esto del sentido de la vida. ¿Podemos Bueno, la profundizar ahí? logoterapia es la psicoterapia centrada en el sentido, creada por Viktor Frankl. No sé si se acuerdan de él. Es la persona que escribió El hombre en busca de sentido. Él era un médico, neurólogo y psiquiatra vienés que tuvo que sufrir los horrores del campo de concentración. Él antes de entrar a los campos estaba trabajando con personas muy jóvenes que habían tenido intentos de suicidio y él siempre se preguntaba por qué hay personas que se suicidan, pero más aún por qué hay personas que no se suicidan. ¿Qué es lo que lleva a algunas personas a, a decidir no hacerlo? ¿Sí? Y ya había como esbozado toda su teoría sobre que lo que a nosotros nos motivaba era encontrar un sentido más allá de lo inmediato, algo que nos motivara a levantarnos cada día. Y bueno, ya estaba esbozada toda su teoría cuando se lo llevaron para el campo de concentración. De hecho, todo el libro lo había cosido en el abrigo con el que se lo llevaron. Y después ese Sí. abrigo pues se lo quitaron obviamente y se perdió todo. Pero él, digamos que el campo de concentración fue como su experimento. Él después lo nombra así, como su experimento de toda esa teoría. Porque algunas personas decidían inclusive lanzarse a las alambradas. Antes de que los fueran a matar, se lanzaban a las alambradas y se suicidaban. ¿Y por qué otras Ujú. personas no? Porque él sobrevivió bueno, pues obviamente pues no corrió con la suerte de que lo mandaran Lo a la ejecutaran. cámara de gas, pero Ujú. él siempre estaba pensando en su esposa
Ellos eran recién casados cuando se los llevaron para el campo de concentración y ella estaba embarazada de 3 meses. Entonces él siempre estaba pensando en eso, ¿no? Como hablaba con ella cuando estaban en la parte de los trabajos forzados y todo eso, él todo el tiempo estaba hablando con ella y como diciendo, bueno, ya casi nos vamos a ver. Al final pues no se dio porque ella sí murió y su bebé pues nunca lo conoció, pero él siempre se imaginaba volverla a abrazar y conocer a su bebé que no había nacido. Emily, ¿qué es el autoconocimiento para ti? Bueno, pues el autoconocimiento es obviamente conocernos a nosotros mismos, cosa que uno creería que es muy sencilla, pero, bueno, pero Ujú. no, y mucho menos en estas épocas en las que estamos en tanto corre-corre, en que estamos conectados con mil estímulos externos y mil cosas que nos llegan por todos lados, otro tipo de conocimientos, porque pues estamos, no sé, conectados 24/7 y lo podemos saber todo al toque de una tecla, ¿no? Sí. Entonces creeríamos que es muy, muy obvio y muy evidente pues conocernos a nosotros mismos y resulta que cada vez nos conocemos menos porque tenemos menos oportunidad o menos, se nos hace más difícil conectar con nuestro interior, hacer el silencio y la pausa necesaria que necesitamos nosotros para poder hacer introspección y poder preguntarnos quiénes somos, qué es lo que queremos, para dónde vamos, en qué momento de la vida estamos, qué es lo que es valioso para nosotros. Y en ese orden de ideas, entonces, ¿cómo la logoterapia puede ayudarnos al autoconocimiento y amplío al crecimiento personal también? La logoterapia es una forma de hacer psicoterapia que se centra en esa búsqueda del sentido de vida. Al centrarse en la búsqueda del sentido de vida, lo que estamos diciendo es que tener sentido es tener conexión con lo valioso. Entonces, pues desde ahí la logoterapia es una forma de autoconocimiento, es una forma de vida, no únicamente no es una técnica como tal, sino es una forma de vivir de una manera consciente e intencional. Entonces, pues la logoterapia nos brinda todas las herramientas para vivir de una manera en la cual nosotros estemos conectados con lo que es valioso para cada uno de nosotros en cada momento de la vida. Valioso no significa únicamente estos valores espirituales elevados de la honestidad, el respeto, todo esto que nos hablan normalmente cuando nos hablan de valores, ¿sí? Que eso es muy importante porque son muy profundos y muy a largo plazo. Digamos que si yo soy una persona honesta, eso va a guiar todas mis acciones durante toda mi vida, pues porque soy una persona honesta, ¿cierto? Pero los Ujú. valores también se refieren a esas cosas que son valiosas para mí en este momento de la vida. Entonces, para una mujer joven con hijos pequeños, pues sus valores estarán más centrados en sus hijos, entonces se levantará cada mañana a hacer el desayuno, alistarlos para el colegio, todas esas cosas. Para mí que mis hijos ya están grandes y salieron de la casa, pues sí, es muy importante, soy mamá y seré mamá toda la vida y mis hijos serán muy importantes, pero no están acá en la casa, así que a mí no me interesa levantarme a arreglarlos digamos que mi pensamiento en ellos es diferente, ¿sí? Entonces ya ese no es un valor que me rige a mí ahorita. Para mí en este momento, pues es más importante mi carrera, mi misión de escritura, de escribir y de entregar, pues digamos, lo que yo sé a las otras personas en mis libros, la atención a mis clientes. Entonces, los valores van cambiando porque nosotros somos personas cambiantes. Valioso también es hacer ejercicio, valioso también es tener mi casa bonita. Eh, todo eso son valores que nos motivan y que nos rigen cada día. ¿Cómo hacer como que esos valores vengan desde adentro de uno y no desde afuera? Cuando dices de cuando uno tiene niños chiquitos y todo, pues es pendiente de los niños, pero hay veces son muchas imposiciones de la sociedad y todo. ¿Cómo buscar a través de la logoterapia esos valores dentro de uno? Cuando uno se conoce a uno mismo, uno sabe qué es lo que es valioso para uno y uno es capaz de cuestionarse qué es lo que realmente me importa a mí y no viene desde afuera, ¿sí?
porque es que, claro, como ahí venimos a la conexión interior, como estamos tan conectados con todo lo demás, siempre estamos mirando al lado, ¿no? Siempre estamos Ujú. comparándonos, siempre estamos viendo que, como dice el dicho, que el pasto del vecino siempre es más verde, ¿no? Sí. Sí. Pero resulta que el de uno pues podría ser muy verde si uno lo riega un poquito más. Y Entonces, también muy regidos por estos mandatos, ¿no? Estos mandatos familiares o mandatos sociales, que ahí donde la gente se pierde mucho, uno se pierde mucho como, ¿esto realmente es mío o es algo que viene de afuera? claro, entonces por eso la invitación es a vivir siempre muy conectado, que significa vivir consciente e intencional, inclusive cuestionándonos todas esas cosas que vienen desde el ámbito familiar, porque muchas veces nos perdemos en cosas que al final, pues era lo que le gustaba a nuestros papás, pero no necesariamente nos tiene que gustar a nosotros, ¿sí? Total. Entonces, ¿cómo vive uno desde lo que realmente es de uno? Por eso es tan importante la pausa para reflexionar, y reflexionar es cuestionarme, cuestionar todo lo que está a mi alrededor. ¿De verdad quiero meter a mis hijos en este colegio que es el que está de moda o pues es moda y yo voy como con otras ideas y mejor busco otra cosa? Es difícil, por supuesto que es difícil porque pues lo de afuera nos afecta mucho, ¿no? Mucho. Pero entre más nos conozcamos y más a profundidad sepamos quiénes somos, pues será eh, más posible y más sencillo tomar esas decisiones difíciles que van en contra de lo que dicta la sociedad o lo que dicta la familia o las tradiciones o la cultura. Ujú. Emily, al oírte hablar, me daba como la sensación de, o sea, la descripción de logoterapia como un modo de vida, como un estilo de vida, un poco como la Gestalt. Entonces ahí quisiéramos preguntarte cuál es la diferencia entre la logoterapia y otras corrientes de psicoterapia. Pues la verdad es que la diferencia está en que estamos buscando ese sentido último, ese poder decir que esta vida valió la pena ser vivida a pesar de todo, ¿sí? Ujú. Entonces, sí, es un estilo de vida, no es solamente una técnica, eh, y también puede incluir muchísimas otras técnicas, porque cuando estamos hablando del sentido de vida, el sentido de vida es personal y es intransferible. La logoterapia no te da sentido de vida. La logoterapia simplemente te invita a ver el sentido de vida en tu vida, en tu propia vida. Nos dice que toda vida tiene sentido, independientemente de la forma en la que sea vivida, ¿sí? Lo importante es que nosotros estemos tan conectados con lo que somos y con los valores propios que podamos descubrir ese sentido de vida. Yo siempre digo que es un poquito como el sol, ¿no? Como que hay un sol que brilla y ese es mi sentido de vida. A veces se nubla porque tengo problemas, porque me pongo a mirar para otro lado, porque me desvío en un poco de cosas que me invitan, pero que al final no era lo que a mí me correspondía. Pero siempre puedo volver a despejar y llegar a ese lugar que es como mi meta final. Tú hablas del sentido de vida y pues la logoterapia es muy enfocada en esto. A mí me gustaría que profundizáramos un poco en este sentido de la vida porque hay tanta información, estamos tan llenos y rodeados de gurús, de maestros, de líderes espirituales, todos hablando del propósito, del sentido de la vida, que hay veces siento que es abrumador cuando te hablan del sentido de la vida. Entonces la logoterapia invita a liberarnos y a encontrar un propósito en esto, pero hay veces, ¿cuál es la pregunta, cuál es el propósito o el sentido de tu vida? Puede ser abrumador y te puede llevar a sentirte más pesado porque hay veces sentimos mi sentimiento con mis consultantes y hay veces uno mismo cuando hay veces se pierde como de esa conexión interna es como que tiene que lograr grandes cosas, tiene que ser cosas gigantes. Entonces, cuéntanos un poco como para aterrizar qué es ese sentido de la vida y para que las personas puedan empezar como a pensar y a conectar un poco como con esto. El sentido de la vida es, el sentido es
tan sencillo como una conexión con los valores, con lo valioso. El sentido de vida es conexión con personas valiosas, con objetos valiosos, con circunstancias valiosas. De ese modo, cuando yo estoy viviendo, yo tengo que ver qué es lo valioso para mí. Pero lo valioso, como les decía antes, puede ser una cosa chiquitica o puede ser una cosa grandísima, ¿sí? Puede ser tan chiquita como que para mí, cuando mis hijos estaban aquí en mi casa, lo más importante era desayunar con ellos. Y entonces hacer un desayuno rico era muy valioso para mí. Y sentarme con ellos así fuera media hora. Eso era muy valioso para mí. Eso me llenaba de sentido mi vida en ese momento. En este momento para mí, sentarme a escribir es muy valioso, porque en este momento para mí la escritura de mis libros y el transmitir lo que yo sé a las personas es lo más valioso en este momento. Entonces, ese hacer las cosas de una manera consciente e intencional se convierte en el propósito o sentido de mi vida en este momento. ¿Y qué es el sentido de la vida en general? Pues es cuando al final, pero esto es al final, en el lecho de muerte, no tengo arrepentimientos, ni si hubieras, ni nada de esas cosas, sino puedo decir, mi vida ha valido la pena, ¿sí? Con todas las crisis que he tenido, con las cosas difíciles, porque las he podido sortear. Entonces, eso valioso está dado en las cosas que la vida me regala, las personas que tengo que se ponen enfrente de mi camino, los vínculos significativos, las relaciones amorosas, pero también qué le entrego yo al mundo, cómo entrego mis talentos, cómo entrego lo mejor de mí a los demás, qué huella dejo yo en el mundo, cómo utilizo los recursos que tengo, ¿sí? Pero además, cómo veo yo las situaciones difíciles que me pasan, las crisis, los sufrimientos, las enfermedades y qué hago con ellas. Entonces al final es como una elección de vida. ¿Cómo elijo yo vivir mi vida? La vida no me Y de vive, ahí, sino yo la vivo a ella. y de ahí viene el vacío existencial, ¿cierto? De esa O es, ausencia de conexión viene el vacío existencial. ¿Qué pasa con el vacío existencial? Es justamente ausencia de conexión. Cuando uno pasa años enteros en piloto automático, haciendo rutinariamente lo mismo, cuando de repente te levantas un día y dices, pero ¿y para qué? O sea, como, ¿para qué estoy haciendo esto? Esto no tiene sentido, esto no me entusiasma, esto no me motiva, no hay nadie que me quiera, no tengo a nadie a mi alrededor a quien querer, el trabajo que hago no sirve para nada, o sea, son situaciones ya muy complicadas porque a veces también tendemos a ser un poquito triviales con eso, ¿no? Decimos, no, es que estoy vacío, tengo un vacío existencial. Un vacío existencial es muy grave, ¿sí? Es una desconexión tal que no le encuentro sentido a nada. Un vacío existencial es ese aburrimiento total y profundo de la vida. Y eso es lo que puede llevar a que nosotros decidamos, que también es una decisión, no vivir más, ¿sí? Entonces el vacío existencial es algo muy, muy serio y muy grave, eh, que si nosotros vivimos con algo de conexión y algo de intención, pues logramos que no se dé tan fuerte. A mí me surge una pregunta ahí, hablando del vacío, que en la Gestalt hablábamos del vacío fértil, ¿sí? Ahí no sé si estamos hablando del mismo vacío, porque ¿qué pasa? Al tú conectarte contigo misma, hay un vacío, ¿sabes? Y todos tenemos este vacío que se siente en algunos momentos que lo que nos enseña la Gestalt es a respirarlo. Creo que todos los seres humanos lo sentimos en algún momento, pero no es por una desconexión, porque no tengo un propósito,
sino porque está ahí y no necesito llenarlo con nada, sino aprender a que sea fértil y respirarlo y como cualquier otra, como las emociones que aprendemos a lidiar con ellas, pues también eh, saberlo llevar, ¿no? Son dos vacíos diferentes. Yo creo que son dos vacíos diferentes y que a veces nos perdemos un poquito en las diferentes corrientes que hay de las Ujú. psicoterapias y de todas estas cosas. O sea, para nosotros un vacío existencial es un vacío muy fuerte, es este aburrimiento en Una la vida, es una crisis. falta de conexión y es una crisis muy grave que lleva al Ujú. suicidio. ¿Sí? Ya. Eh, pero por supuesto que nosotros necesitamos vaciarnos de un montón de cosas para poder ser fértiles y para poder, o sea, creo que una cosa no excluye la otra. ¿Sí? Vacíos hay de muchos tipos. Ujú. Pues nosotros necesitamos hacer silencio, vaciarnos de tantos pensamientos y de tantas cosas que nos llegan de afuera, para poder también conectar con nuestro interior. Para mí es súper importante eh, el silencio exterior e interior, ¿sí? Y eso es vaciarme de conceptos, juicios, eh, críticas, pensamientos, un montón de cosas para poder entrar en conexión con lo que es mío propio, ¿no? Entonces sí, habría un vacío fértil, pues no sé si yo lo llamaría vacío, yo lo llamaría como sí, un despejarme de tantas cosas, vaciarme de otras cosas para llenarme de mí también, ¿no? Sí. Como diferentes etapas, yo lo estoy entendiendo así, como el vacío fértil es otra etapa diferente, es que el vacío existencial es una cosa donde ya no hay esperanza de vida. Yo creo que donde hay un vacío fértil va a florecer algo siempre Mm. muy bueno. En Ujú. cambio, donde hay un vacío existencial tienes que, o sea, tienes que hacer un trabajo muy profundo para poder reconectar con alguito que te dé alguna esperanza. Es que para mí un vacío existencial es que estás vacío de todo en la existencia y no tienes nada por lo que vivir. En cambio, un vacío fértil me parece que es algo ya más voluntario, de pronto que te retiras porque necesitas hacer algo por ti. No sé, pero también como digo, a veces nos enredamos y no creo que tampoco lleve, sí, o sea, sería una discusión filosófica de Sí. mucho que, Profunda y de tiempo. sí, sí, que en realidad pues ojalá todos pudiéramos tener vacíos fértiles. Emily, ahora hablas de las personas, digamos, que que llegan al suicidio por parte, pues, por el vacío existencial, pero ¿para qué tipos de personas? No tenemos que esperar a llegar hasta este punto de tener ideas Ujú. suicidas. ¿Para qué tipos de personas crees que este tipo de terapia les puede funcionar mejor? Pues si tomamos como si la logoterapia fuera un tipo de terapia, pues sirve para todas las personas en todos los momentos de la vida. Eh, También es un estilo de vida. Yo creo que la logoterapia sirve desde que antes de nacer, si, si nuestras mamás eh, aplican el estar en conexión consigo mismas, si cuando nace el bebé le vamos enseñando desde chiquitico a tener esa conexión consigo mismo, con su entorno, con las otras personas, porque es un vivir intencional y consciente. Entonces, eh, se usa mucho la logoterapia y tiene muy buenos resultados en el ámbito de la educación, precisamente por eso, porque dota de herramientas a los niños para que más grandes no vayan a tener problemas. Yo creo que todos los tipos de terapia son buenos para todas las personas, no cuando uno tiene problemas, ¿sí? Porque si estamos esperando a tener problemas, pues ya estamos hablando de que tenemos que ir donde un profesional a que nos ayude a salir de un problema, pero yo soy coach existencial, yo no soy psicóloga. Para mí lo mío es prevenir y yo creo que lo importante en la vida es prevenir y dotar a nuestros hijos desde chiquitos de
esas herramientas que les van a servir más adelante para no tener, para poder sortear los problemas, porque todos vamos a tener problemas, todos vamos a tener crisis, todos vamos a sufrir, todos vamos a tener dolores, se nos va a morir gente importante, nos vamos a enfermar a veces gravemente, pero si tenemos las herramientas, podemos salir más fácilmente o podemos adquirir los aprendizajes y poder darle la vuelta a esas situaciones de adversidad de una manera menos dolorosa, ¿no? En la vida. Entonces, yo creo que todas estas técnicas de terapia eh, deberían ser aplicadas desde la educación a todas las personas. La logoterapia la usa muchísimo también en el área de la salud, precisamente pues porque trata todos estos procesos de sufrimiento, de duelo, entonces se acompaña mucho a las personas para que puedan elegir qué hacer con esa situación tan dolorosa que están sufriendo. Entonces, como es una cuestión de que todos podemos elegir cómo queremos vivir la vida, pero la vida no es predecible, la vida es incierta. Entonces, ¿cómo queremos vivir esa vida con esos pesares que nos traen muchas veces tan difíciles? Entonces, la logoterapia se usa muchísimo para eso también. ¿Cómo podemos aplicar la logoterapia en la vida cotidiana? Ya entendiendo que es un modo de vida, danos como ejemplos prácticos para que las personas que nos oyen puedan aplicar estos principios a su vida. Pues esos principios son simplemente eso, ser como muy conscientes en todo lo que hacemos. Hay muchas herramientas, por ejemplo, cada vez que nos relacionamos con alguien, desde dónde nos estamos relacionando con esa persona, desde la necesidad de que alguien me complete o desde esa abundancia que soy y de que quiero compartir mi vida con alguien. El amor propio, eh, creo que es básico en la logoterapia para poder tener esas relaciones sanas, tener muchísimo amor propio y para eso necesito autoconocimiento, un autoconocimiento profundo de quién soy, de cuáles son mis valores, de qué es lo que quiero en la vida, qué me interesa, qué no me interesa. Eh, la gratitud, una actitud de gratitud que nos ayuda a contactar con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, eh, para no estar deseando un montón de cosas y llenándonos de cosas que nos van descentrando de nuestro camino. Si yo tengo un norte claro al que quiero llegar, y con eso no me refiero a que tengo que tener una profesión, porque siempre todo lo reducimos a una profesión específica, no. Un norte claro es cómo quiero vivir mi vida. La quiero vivir plenamente, la quiero vivir lo más feliz posible, la quiero vivir de una manera sana, con relaciones sanas, pues no puedo estarme desviando a cosas que el mundo eh, me las pone pues como que fueran joyas muy brillantes, pero resulta que lo tengo yo mismo, ¿sí? Eh, la forma en cómo hacemos nuestro trabajo, poniendo lo mejor y viendo cómo nuestro trabajo, así no sea el trabajo soñado, está ayudando a otras personas o está haciendo un bien en el mundo. Y en últimas, yo creo que todo se reduce a que seamos muy, muy conscientes que somos seres humanos, que tenemos errores, pero ¿qué hacemos con esos errores? ¿Qué actitud tenemos ante la vida? Eh, ¿Qué decidimos hacer con los sufrimientos con los que nos encontramos? Y yo creo que pues esas son como las herramientas claves que podemos usar en el día a día, ¿no? Hacer las cosas como muy intencionales. Es tan fácil como que cuando estoy lavando la loza, eh, en lugar de estar echando madres porque me toca lavar la loza por tercera vez en el día o por quinientava vez en el día, pues yo vea que eso tiene un servicio para mi familia. Entonces es como veo las situaciones de manera diferente
y me hago más amable la vida a mí misma y a los que están a mi alrededor, obviamente, porque pues no es lo mismo una mamá lavando los platos y tirándolos que pues que de pronto invitando a los hijos a que colaboren. Sí, es como ver la vida un poquito diferente, como Mm. menos piloto automático. Oye, aparte del libro El hombre en busca del sentido, que es como el foco de toda la logoterapia, que Pau ahí lo está mostrando, ¿qué otros libros hay para conocer más sobre logoterapia, para profundizar en el tema y que sean fáciles? Porque hay veces nos mandan unos libros con mucho lenguaje filosófico o no tan práctico, y esto es herramientas para acercar a la gente. El hombre en busca de Sí, sentido es un libro que es pesadito de leer. Sí, sí, pero y fíjate que ese es el más básico que hay sobre logoterapia. Pues porque incluye es la historia de Víctor Frankl y como los Ujú. esbozos de lo que es la logoterapia. Sí, Él tiene más de sí. 30 libros, como 39 o 40 libros. Y ese es el más sencillo. Pero es un libro que yo creo que todo el mundo debería leer y que uno se lo debiera poner a sus De hijos a acuerdo. leer desde los 15 años, como para uno ubicarse en el universo, y como para... ese es el más sencillo. Yo escribí un libro que se llama Pausa y Sentido, que es sobre la logoterapia. Es basado en los 3 principios de conexión con los valores de la logoterapia y son 10 herramientas muy prácticas para vivir la logoterapia en el día a día. Chévere. Están los libros de Fred Martínez. eh, Él tiene también como 30 libros. eh, Y alguno de los de Hay uno él, que me gusta como, mucho que se llama ¿Por qué vivir mal si podemos vivir bien? uy, buenísimo el título. Sí, lo he oído. Eh, ya si alguien quiere profundizar un poquito más, están los de Elizabeth Lucas, que no son tan complejos como los de Víctor Frankl, tienen un lenguaje mucho más sencillo, que está, tu vida también tiene sentido y tu sufrimiento también tiene sentido. Y bueno, Buenísimo. hay un autor que es Alfredo Luna, que también habla mucho de logoterapia, creo que su libro se llama Logoterapia. Los libros de logoterapia se encuentran más que todo en las Paulinas, en las ediciones Paulinas, Ok. acá en Colombia. ¿Dónde, o sea, y tus libros dónde se pueden encontrar? ¿Y dónde te pueden encontrar a ti? ¿Cuáles son tus redes sociales? Sí, mis redes sociales, en todas las redes soy @EmiliAtalaCoach, EmiliAtalaCoach. Y mi página es emiliatala.com. Ahí encuentran todos mis datos para conseguir los libros, para citas. Yo hago sesiones 1 a 1. eh, y ahí se encuentra también mi libro Pausa y Sentido. Y no más. Y el otro, ya Y tienes dos lo que libros, pasa es ¿cierto? que el otro se llama La Soledad Elegida y lo va a sacar Urano, va a estar en todas las librerías a partir de octubre. Ok. Súper. Sí, Me gustaría leer un pedacito acá del libro que me parece muy importante, que él hace hay como un pedazo, él habla el humor en el campo. Y quisiera leer ese pedacito porque para mí es muy importante el humor, ¿sí? Hay veces la vida es densa, hay veces tenemos problemas, pero una buena carcajada, una amiga o un amigo que nos hace reír, una serie, cualquier cosa que nos hace reír para mí es una gran terapia. El humor es otra de las armas del alma en su lucha por la supervivencia. Es sabido que el humor, más que cualquier otra cosa en la existencia humana, proporciona el distanciamiento necesario para sobreponerse a cualquier situación, aunque sea un instante. sí, es súper bonito. Y es que el humor siempre nos ayuda a ver las cosas con perspectiva, ¿no? Que esa es la idea. O sea, poder Sí. salir de nosotros para poder vernos en una situación o ver a los demás con otra perspectiva. O Y que simplemente creo, para distensionar, ¿no? El cuerpo, Total. la cabeza.
Sí, sí, y no hay que como no. creo que es la herramienta que utilizan también muchas personas que han vivido tragedias y cosas muy graves para sobrevivir a esas situaciones. Incluso él, pues que es parte de la historia en su libro. Sí, Bueno, inclusive él tenía muy buen humor y además le gustaba mucho hacer caricaturas, era muy buen dibujante y, y también le gustaba, bueno, una persona que además nunca se quedaba quieta, ¿no? Eh, Escalaba montañas, montañas, literalmente montañas, y le gustaba mucho escalar y ya de grande, como a los, no sé, como a los 70 años, empezó clases de- para ser piloto y se volvió piloto y le encantaba volar. Ya después, más viejito, se quedó ciego y bueno, pues ya después no pudo hacer eso, pero sí, era una persona que no se quedaba quieta nunca. bueno, Emily, muchas gracias por estar aquí en este episodio. Una linda conversación y esperamos que todos los que nos escuchan entiendan lo que es la logoterapia y se animen de pronto a experimentar este tipo de terapia. Claro que sí, ojalá, muchísimas gracias por invitarme a este espacio muy rico. Gracias, Emily, y nos vemos y nos oímos en un próximo episodio.